Estás escuchando un audio de Mosaic Boston Church. Si deseas ver más recursos, conocer Mosaic Boston y las iglesias de nuestro vecindario o hacer una donación a este ministerio, visita mosaicboston.com. ¿Podrías orar conmigo sobre la predicación de la santa palabra de Dios? Padre Celestial, te agradecemos que seas un Dios que ama con un amor eterno y fiel, que cuando eliges derramar tu amor sobre tu pueblo, sobre una persona, amas con un amor interminable, inquebrantable e incondicional. Y te agradecemos por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, que nos amó hasta el final, como dicen las Escrituras, hasta la última gota de su sangre nos amó, para redimirnos de todas las veces que fuimos infieles de palabra, pensamiento, obra, pecados de comisión y de omisión. Y Señor, te agradecemos por el don del arrepentimiento y te agradecemos, Espíritu Santo, que al darnos ese don, también nos llamas a una vida digna de ser perdonada, reconciliada con Dios y de ser hijos e hijas de Dios. Señor, muéstranos hoy desde las Sagradas Escrituras que no hay lugar en nuestra vida, ni esfera en nuestra vida, ni grieta en nuestra vida que esté fuera de los límites para ti, que tú eres Dios, tú eres el Señor de cada centímetro cuadrado de nuestra existencia. Y te ruego que hagas de nosotros un pueblo que ame eso, que ame que tú seas Dios, que seas, Señor, sabiendo que eres un Dios amoroso, que no eres un Dios que nos impide divertirnos y disfrutar, sino que eres un Dios que nos aleja de la angustia, del desamor y de las consecuencias del pecado, tanto en nuestros cuerpos como en los que nos rodean. Señor, bendícenos mientras pasamos tiempo en las Sagradas Escrituras y muéstranos en nuestras vidas dónde hay lugares que necesitan ser circuncidados, por así decirlo, circuncisión del corazón, lugares de dureza, lugares donde hemos sido insensibilizados a ti, de ti, lugares donde tenemos deseos idolátricos, tomando cosas buenas y haciendo las cosas de Dios. Entonces, son cosas malas, entonces, Señor. Y entonces te pido que nos ayudes con eso y bendice nuestro tiempo en la sagrada palabra ahora. Y oramos todo esto en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Hablemos un momento. Podremos hablar de las pajitas de Starbucks por un momento. En otros sitios se llaman popotes, sorbetes, ¿vale? Lo que es para con lo que bebemos algo líquido. Mi elección en Starbucks es siempre un café helado 30, ¿vale? A veces lo cambio por un café frío sin sirope o un poco de hielo, pero ponen demasiado hielo. Y quiero sacar más provecho de mi dinero. Me gustan las pajitas de plástico, es consistente y desde el primer sorbeo hasta el segundo sorbo hasta el tercero es consistente. ¿Sabes lo que estás recibiendo? Lo que bebes es lo mismo. Entonces, Starbucks recientemente cambió las cosas, ¿vale? Ahora tiene lo que es una pajita, un sorbete de papel. Está bien durante el primer minuto, 2 minutos, y luego empieza a empaparse y entonces arruina de verdad toda la experiencia, de verdad. Y bueno, eso de ahí, la pajita de plástico es como nuestra fe, la pajita de plástico. Es como la fe de Abraham. Lo que vemos con la historia de Abraham. Estamos en esta serie llamado Jesús en Génesis y viendo cómo Jesucristo viene a redimir a un pueblo para sí mismo y comienza con un hombre llamado Abraham, un idólatra. Abraham, que no tiene padres cristianos, vive en Ur de los Caldeos, feliz de ser un idólatra, feliz de estar adorando ídolos y siguiendo los deseos de su propia carne. Él es feliz haciendo eso. Dios lo llama y Dios lo salva. Y vemos en Abraham, el deseo de honrar a Dios. Él responde al llamado de Dios. Dios dice, sígueme, camina delante de mí, sé irreprochable ante mí. Pero él solo va a mitad del camino al principio. El capítulo 11 dice que fue a mitad del camino, desde Ur de los Caldeos, Dios lo llama a Canaán y se detiene en Harán. Dios viene a él por segunda vez y lo llama de nuevo, y luego en el capítulo 12 vemos la fe de Abraham en llamas, ¿no? Llega
toma a su familia, deja a todos sus parientes y monta una tienda e instala tiendas en Canaán, la tierra prometida. Luego llega un hombre. Llega la hambre y luego vemos que su fe flaquea y una vez más se va a Egipto y allí comete un pecado contra su mujer. Puedes leerlo por ti mismo en el capítulo 13. Y las cosas luego empiezan a mejorar. En el capítulo 14, él es un guerrero. Vemos la fe inquebrantable de este hombre, el coraje y la valentía de él. Luego en el capítulo 15, Dios hace un pacto con él. Y luego en el 16, ya han pasado 11 años desde que Dios lo llamó a los 75 años, tiene 86 años ahora y todavía no tiene un hijo de la promesa como Dios dijo, y decide tomar el asunto por sus propias manos. No podía tener un hijo con Sara, así que lo que hace es consigue una novia, vamos a decirlo así, llamada Agar, que era la segunda esposa, digamos, en aquella época, porque su cultura aceptaba tener varias esposas, pero iba en contra de la voluntad de Dios. Vemos que el texto viene con un comentario de luchas en familia y las luchas con Agar, etcétera, y el pecado, y hay consecuencias. Y luego en el capítulo 17, que es donde nos encontramos el día de hoy, vemos a un Dios que entra y dice: Abraham, voy a seguir trabajando en tu fe, voy a seguir restaurándote, esculpiéndote a la imagen de Cristo, profundizando tu fe, profundizando tus deseos y tu afecto por Dios. Lo que Dios está diciendo es: Abraham, te amo con un amor que es todo, o sea, estoy totalmente metido en esta relación contigo y espero una respuesta acorde a mi amor, un amor que esté a la altura del mío. En esta parte nos encontramos con Abraham teniendo 99 años. Ya han pasado 24 años desde la primera promesa. Abraham es llamado padre, como fue nombrado, es llamado padre, lo cual es amargamente irónico en cuanto a que la gente le preguntaba todo el tiempo: oye, ¿tu nombre significa Abraham? Y Abraham significa padre, ¿verdad? ¿Y cuántos hijos tienes? Durante 11 años no pudo decir nada. No tengo hijos, tengo 0 hijos. Finalmente, tiene Ismael, tiene un hijo. Y terminamos el capítulo 16 la semana pasada. Ahí han pasado 13 años entre el capítulo 16 y el 17. Y durante 13 años sospechamos que fueron años llenos de infelicidad y malestar. La presencia de Ismael en el hogar, el hijo de Abraham por Agar, esperamos un desprecio interminable, una amargura, una envidia y un cansancio. Y durante esos 13 años lo que Dios hace es esculpir a Abraham, profundizar su fe y llevarle a un punto de desesperación para clamar a Dios. Hoy nos encontramos en el capítulo 17 de Génesis. Lo que suelo hacer, si eres nuevo, lo que suelo hacer ya es una especie de cliché a estas alturas, ¿vale? Pero lo que suelo hacer es leer el texto y decir que esta es la inerrante, infalible y autoritaria palabra de Dios. Y que Dios escribe esas verdades eternas en nuestros corazones, ¿no? Y digo aquí luego estos son los 3 puntos del sermón para embarcar nuestros tiempos. Hoy vamos a cambiar las cosas, ¿vale? ¿Te parece bien? Bien, perfecto. Por supuesto, está bien, ¿no? Yo digo que está bien, así que está bien. Pero bueno, no se punto. Esto es lo que vamos a hacer. Un punto. Vamos a tomar solamente un punto. El punto es que Dios nos ama con un amor cuando va con todo. Él va a tope, si lo podemos decir así, ¿no? Y espera una respuesta acorde a tal amor. En este capítulo es Dios trabajando en el corazón de Abraham, trabajando en pulirlo. Mira el texto, ¿no? Dentro de Génesis 17, 1 y 2 nos encontramos lo siguiente. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le aparece, ¿vale? Aquí hay una teofanía. Y le dice: yo soy el Señor Todopoderoso, yo soy el Dios Todopoderoso.
viene con un nombre en hebreo. Yo soy El Shaddai. Soy el Dios que puede hacer lo imposible. ¿Por qué dice eso? Le confirma a Abraham lo siguiente, que tu fe ha estado vacilando, ¿no? Hablando con Abraham. Él mira las circunstancias. Y le dice, todo lo que ves es la imposibilidad de que tu esposa esté en la menopausia. Ella probablemente tenía 90 años en este momento. Él tenía 99. Y cuando Dios le aparece, le dice, yo soy Dios, El Shaddai, Dios de toda suficiencia, ¿no? Jim Boyce, un teólogo, habla del evangelista chino, ¿no? Leland Wang, que tenía una carta y cada vez que enviaba una carta para el ministerio recibía un membrete que decía los siguientes 3 versículos. Josué 10:13. El sol se detuvo. Segunda de Reyes 6:6. El hierro flotó. Y luego el Salmo 48:14. Porque este es Dios. Abraham necesitaba el recordatorio de que Dios es todopoderoso. Si Dios es todopoderoso y si Él es verdadero, entonces puede hacer lo imposible al cumplir sus promesas. Dios dice, te amo. Soy el Dios de lo imposible. Ahora, 2 cosas. Sé irreprochable y camina delante de mí. Sé irreprochable y camina delante de mí. Camina ante mí y sé leal. Vive cada día como si entendieras que Dios está aquí, presente, y que Dios te ve. Orienta toda tu vida a la presencia de Dios bajo su mirada, su presencia, sus promesas y sus mandamientos. Y vive cada paso de tu vida consciente de Dios. Dios dice, sé irreprochable. No significa que seas libre de pecado. Nadie lo es, desde luego. Pero significa que luchamos contra nuestro pecado, que hacemos todo lo posible para mortificar el pecado y vivificar los afectos por Dios. También se refiere a la integridad con Dios, un compromiso de todo corazón a Dios. Un reconocimiento de que no hay lugar en nuestra vida que esté fuera de los límites con Dios. La frase en latín, coram Deo, es utilizada por los teólogos para vivir ante el rostro de Dios, bajo los ojos de Dios. Está diciendo Abraham, no seas de noble ánimo como has sido siempre, no seas tibio como has sido, no seas hipócrita como has sido. Este es un capítulo sobre la circuncisión. Y de eso vamos a hablar hoy. Sé que te levantaste esta mañana y estás como, no puedo esperar a escuchar el mensaje sobre la circuncisión. No he escuchado un sermón sobre esto en un tiempo, pero de eso vamos a hablar, ¿no? Pero antes de que lleguemos a esta señal física, que es una señal en realidad espiritual, antes de que lleguemos ahí, Dios dice, Abraham, ¿es tu corazón completamente mío? ¿Hay lugares en tu vida que estás reteniendo de mí? Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Hay áreas en tu vida en las que te estés reteniendo a Dios? ¿Reprimiendo a Dios? ¿Manteniendo la distancia con Dios? Aquí es donde Dios comienza. En el versículo 3 dice que Abraham se postró sobre su rostro. Esto es una respuesta corporal de que él sabe que está en la presencia de Dios. Delante de esta teofanía ante él. Adora a Dios con todo su cuerpo. Y Dios habló con él. En el versículo 4, en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Dios se presenta y dice, voy a cambiar tu nombre, porque tienes una nueva identidad, un nuevo carácter, un nuevo propósito y un nuevo destino. Y todo lo que Abraham pudo hacer fue caer sobre su rostro, adorando a Dios. Es una respuesta física. Si no nos conocemos, vengo de
de un entorno ruso, ¿vale? Si tú no nos conocemos, vengo de ese entorno, ¿vale? Mis padres emigraron en 1989 y crecí en una iglesia rusa. Y si sabes algo de los rusos, no son muy emotivos, externamente hablando. Vi una iglesia rusa en Nueva Inglaterra y si sabes algo de los habitantes de Nueva Inglaterra, no son muy emotivos. Así que tienes rusos viviendo en Nueva Inglaterra, así que nuestra iglesia fue la elegida congelada, ¿vale? Entras, te dicen que ames al Señor con tu Dios, con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, pero no puedes mostrarlo. Tienes que ser estoico todo el tiempo. Tienes que parecer que no te estás divirtiendo todo el tiempo. Esa es la forma de hacer la iglesia ahí. He tenido que crecer y expresar mi deseo de mi amor por Dios y en particular solo en la adoración en la iglesia. Y recuerdo que durante mucho tiempo me parecía tan extraño levantar la mano. Solía decirle a la gente, no levanto mis manos porque son realmente pesadas. Como 30 segundos de manos levantadas y ¡puf! Madre mía, mis manos ya pesan un montón, ¿no? O sea, vaya. Pero creo que con COVID algo sucedió donde extrañé tanto a la iglesia, extrañé tanto adorar a Dios con el pueblo de Dios y ahora no puedo sino expresar mi amor por Dios emocionalmente. Me pongo a trabajar y por eso me pongo atrás porque me distrae un poco, pero entonces es para decir que está bien expresar nuestro Dios físicamente. Lo hacemos en los partidos de los Red Sox, cantamos en los partidos de los Red Sox, nos metemos de lleno en ello. Lo hacemos cuando vamos a ver un partido de los Patriots, ¿no? Todo el mundo está de pie, todo el mundo está animado, o sea, todo el mundo ahí bien puestos, ¿no? O sea, es todo para decir corazón, alma, fuerza, mente. Todo esto es para decir que de corazón, alma, mente y fuerzas, todo esto tiene que participar en un amor holístico por Dios. Y lo vemos con Abraham aquí. Dios lo llama un amor holístico. Cae sobre su rostro en humildad, adorando a Dios, renombrando el proceso. El nombre Abraham significaba padre exaltado. Abraham significa padre de multitudes. Esto se hizo de realidad biológicamente, ya que los israelitas vinieron a él. Los ismaelitas, edomitas, madianitas se convirtieron en verdad espiritualmente, en que todos los que creen en Jesucristo son hijos de Abraham espiritualmente hablando. Y los israelitas, como he dicho, vinieron de él, perdón. Entonces también los musulmanes miran hacia atrás a Abraham como su padre. Así que mira, la mitad de la raza humana viva hoy de alguna manera apunta hacia atrás a una relación con este solo hombre. En el versículo 6 dice: te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Los reyes sí salieron de él, los grandes reyes de Israel, David, Salomón y finalmente el más grande de todos los reyes, el Señor de los señores y el Rey de reyes, Jesucristo. Versículo 7, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno. De ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Voy a ser Dios para ti, voy a ser tu Dios, así es como explicó la salvación y la vida eterna. Lo más grande del cielo es que tenemos a Dios y tenemos la presencia de Dios. La mayor bendición que podemos experimentar es su bendición. Voy a ser Dios para ti, pero no solo para ti, voy a ser Dios para ti y tu descendencia. 6 veces en este texto tenemos esta frase. Siempre que una frase se repite varias veces en un texto, hay que preguntarse el por qué. ¿Por qué es así de importante? Dios dice, voy a ser Dios para ti y para tu descendencia. Vivimos en una sociedad que es muy individualista en su rol, digamos. Muchos de nosotros pensamos que mi espiritualidad es mía, mi fe es mía, así que ¿quién soy yo para decirle a los demás lo que tienen que creer?
Bueno, la Escritura habla de hecho de que debemos compartir nuestra fe y enseñar nuestra fe a otras personas. Esto se llama evangelismo. Otras personas, incluyendo nuestros vecinos, colegas, etcétera, pero también nuestros vecinos más cercanos, que son nuestros hijos, si tienes hijos. Dios está diciendo, los padres tienen la responsabilidad de compartir nuestra fe con nuestros hijos, de entrenar a nuestros hijos en la fe. Y Dios quiere que ustedes, padres, crean en Dios, honren a Dios, amen a Dios, sigan a Dios, y también que formen a sus hijos para que le crean en Él y le amen. Nosotros tenemos esta responsabilidad, padres. Esta es una palabra muy importante para los padres, porque vivimos en una cultura que se opone a esto. No, tienes que dejar que tu hijo elija lo que va a creer. Tienes que dejar que tu hijo elija su género. Tienes que dejar que tu hijo elija su sexualidad. Esto es absurdo. No dejemos que nuestros hijos coman lo que quieran, pero dejemos que nuestros hijos elijan su género o su sexualidad. Esas son mentiras demoníacas. Y Satanás quiere hacer todo lo posible para arrancar a los niños de los brazos de Dios, Padre. El Padre, para no tener padres que formen a niños espiritualmente, pero dejar eso a la educación pública, o a los medios de comunicación, o a Hollywood. No. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Tenemos una generación de padres que están más preocupados porque sus hijos entren en Harvard que porque lleguen al cielo. Padres, tenemos ese trabajo. Tenemos una responsabilidad. Por eso en la iglesia, en Mosaic, amamos a los niños. Invertimos mucho en nuestro ministerio de niños, lo que llamamos Mini Mosaic. Muchos de ustedes son voluntarios en ese ministerio y Dios los bendice en este ministerio. De verdad, gracias por vuestro servicio. Pero padres, deben de saber que no pueden externalizar la formación espiritual de sus hijos a la iglesia. Hacemos todo lo que podemos, pero solo tenemos niños durante un par de horas el domingo y un par de horas a la semana. En casa debemos leer las escrituras a los niños, orar con los niños y cantar con los niños. No tienes ni idea de cuántas canciones de VeggieTales me he memorizado. Tengo 4 hijas y eso es lo que hacemos. Cantamos canciones de VeggieTales, canciones de adoración de Bob el Tomate, ¿vale? En mi coche. Y eso es lo que hacemos. Hablamos de Dios todo el tiempo. Y la conciencia es un ritmo natural de la vida. Ese es nuestro trabajo. Y ese tema se repite en las Escrituras, de que los padres y madres deben de pensar en su fe en términos de generaciones para dejar un legado de fe. Yo soy un creyente de 4ª generación, ¿vale? He visto esa bendición, lo que significa tener un padre y una madre que amaron al Señor y nos criaron en la fe. No voy a hacer lo mismo, ¿no? O de la misma manera. Tengo 4 hijas y las estamos criando en la fe. Las Escrituras están todo el tiempo hablando de este tema frente a que desde la eternidad hasta la eternidad el amor del Señor está con los que le temen y su justicia con los hijos de sus hijos. En cuanto a mí, este es mi pacto con ellos, dice el Señor, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la de tus descendientes desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Dejad que los niños se acerquen a mí, dijo Jesús, y no se lo impidáis, porque de tales de los niños es el reino de los cielos. La promesa es para ti y para tus hijos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvado, tú y tu familia. En el contexto de Dios diciendo, estoy haciendo este pacto contigo y con tu descendencia, ese es el contexto. Dios va a traer la circuncisión como una señal de esto mismo. Y todo está interconectado. Que nuestra devoción a Dios comienza desde el corazón. Creyendo de corazón, amando de corazón, y entonces eso cambia todo lo que hacemos en la vida.
incluido nuestra sexualidad en nuestra adoración, incluyendo lo que hacemos en nuestro matrimonio y con nuestros hijos, etcétera, etcétera. Ese es el contexto. El versículo 8 dice aquí: te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Repite esto igualmente en el capítulo 15, versículo 9. Dios le dice a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti durante toda la generación. Abraham, yo te elegí, es lo que está diciendo. Derramé mi amor sobre ti, yo inicié esta relación y ahora tienes la obligación de guardar el pacto, de ser fiel al pacto. Por un lado, no podemos impedir que Dios cumpla su promesa y su palabra. No podemos. Pero por otro lado, tenemos que demostrar que somos fieles a la alianza de Dios para disfrutar plenamente sus bendiciones. Luego que tenemos el pacto de la circuncisión, la señal del pacto, este es el versículo 10, nos encontramos lo siguiente. Empezando desde el versículo 10 hasta el versículo 13, dice: este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Mi esposa, cuando la conocí, trabajaba en un consultorio dental como asistente. Ella evangelizaba a las personas que eran sus compañeros de trabajo. Ella la invitaba, el dentista con el que trabajaba lo invitaba a la iglesia, diciendo: oye, tenéis que venir a la iglesia, hay una comunidad, un momento para escuchar el evangelio, etcétera, ¿no? Y ella dice: no, yo nunca voy a ir a la iglesia, ¿no? Y ella dice: ¿por qué no? Ella insistiendo, ¿no? Ella dice: porque me van a circuncidar. No, de la carne, hombre. La circuncisión no fue dada como una señal externa de una... la circuncisión aquí fue dada como una señal, ¿vale? Pero una señal externa de una realidad interna. Pero para nosotros tenemos el Nuevo Testamento y gracias a Dios la señal del pacto cambió, ¿vale? Cuando te conviertes en cristiano por dentro. Y por gracia, por medio de la fe, tienes que reconocer que has pecado contra Dios, reconociendo que Jesucristo pagó el precio de tu pecado, que el arrepentimiento es la forma en que podemos reconciliarnos con Dios. Y Dios nos perdona por dentro. Y ahora estamos circuncidados del egoísmo, del pecado, de un estilo de vida que estaba en contra de Dios. Y esa transformación del corazón, el trasplante espiritual del corazón, por así decirlo, en otros textos se habla de un corazón de piedra extraído, ¿no? Y sustituido por un corazón de carne, un corazón que late y que vive hacia y para Dios. Ahora bien, el signo de esta alianza es el bautismo. El bautismo es una señal de que hemos muerto a nuestra vida anterior, de que hemos resucitado con Cristo. Es una señal y vemos señales del pacto todo el tiempo cuando Noé sale del arca y entonces Dios les da una señal del pacto. ¿Cuál era esa señal? Un arco iris, ¿no? Noé obtuvo un arco iris y Abraham en ese momento dijo: oye Dios, ¿podríamos tener otro arco iris en lugar de una circuncisión? Desafortunadamente no, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué esta señal? ¿Por qué esta cosa? Para interpretar esto, necesitas tener dos cosas en mente, ¿vale? Número 1, el contexto. En el capítulo 16, Abraham comete el adulterio contra su esposa. Sara, aunque fue su recomendación, él cometió el adulterio. Desde la perspectiva de Dios, él pecó.
ahora está llevando estas consecuencias. Y esto sucedió. Y luego el capítulo 16, ¿verdad? De Dios viene ahí con la circuncisión como una señal. Luego traes Hechos 15, y esa es la iglesia del Nuevo Testamento de los creyentes del primer siglo, muchos de los cuales eran judíos, ¿vale? Y muchos de los creyentes judíos entendieron que Jesús era el Mesías, pero se aferraban a algunas de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, incluyendo esta de la circuncisión. Lo que decían es que en la iglesia primitiva, si sigues a Jesucristo, eres salvo por gracia a través de la fe, pero la señal externa de eso es la circuncisión. Esta gente se llamaba, era lo que se llamaba el partido de la circuncisión, ¿no? Que es la peor fiesta de todas, ¿no? Que es el peor, digamos, el peor partido de todos, ¿no? Nadie quiere ir a ese partido, nadie quiere unirse a eso. Pero eso es lo que está sucediendo. Pablo es cuando viene aquí, ¿no? Y después de predicar el evangelio a los gentiles dijo, no. Si una persona era gentil y viene a la fe sin haber sido circuncidado, no necesita circuncidarse. Porque esa era una señal externa. La nueva señal externa es el bautismo, pero él dice dos cosas, ¿vale? Asegúrense de dos cosas, que ustedes, los creyentes gentiles que no están circuncidados, también, pero dos cosas, asegúrense de primero de no cometer idolatría y asegúrese de manteneros de la moral sexual. Para Pablo, la circuncisión, la señal externa, estaba conectado con la idolatría y la moral sexual. Y por eso, en parte, esto fue lo que Dios eligió. Él elige un hombre que era idólatra, que venía de una cultura en la que la gente adoraba el sexo. Venía de una cultura en la que la gente adoraba con el órgano reproductor. Para eso vivían. Y eso era la adoración para ellos. Dios, cuando redime a este hombre, redime a un hombre y le dice, soy dueño de todo tu ser. Y voy a demarcar en ti una marca de que eres mío. Asignar el sello de que eres mío y de que todo tu ser me pertenece. Cada centímetro cuadrado de tu cuerpo le pertenece a Dios. Eso es lo que está diciendo con esta señal de la circuncisión. Él apunta a una realidad interna que dice que pertenecemos completamente, holísticamente, a Dios. Y él va a este lugar con una señal, para una señal. Porque ese es un lugar en el que el órgano reproductor masculino, tiene el poder para un tremendo bien, pero también un poder para un tremendo mal. Tremendo bien en que cuando un hombre se compromete con una mujer y es fiel a ella, se casa con ella y se compromete con ella para toda la vida, no fornica ni comete adulterio, y ese tremendo poder para el bien, tanto para el matrimonio como para los hijos, es de bien. Ahora tienes fidelidad generacional y luego bendiciones. Pero por otro lado tiene potencial para un tremendo mal. Fornicación, relaciones rotas, familias destrozadas, niños destrozados. Niños siendo criados sin padres ni sin madres. Hay un poder increíble tanto para el bien como para el mal, y por eso Dios elige esta señal en particular. Para mostrar que o perteneces al Señor del todo o no perteneces del todo al Señor. Cuando nos acercamos a Dios, Él se convierte en Dios por encima de todo. Y no se puede mantener a distancia. Este es el Dios que exige la máxima intimidad. Cada día Abraham era recordado: a quién pertenezco. Pertenezco a Dios. Tengo que seguir sus mandamientos en todos los aspectos de mi vida. Eso fue también una prefiguración de la venida de Jesús. Había un sacramento sangriento. Era un sacramento sangriento. La sangre habla por sí misma de la contaminación del pecado. Entonces, Pablo habla de la teología de esto. ¿Es necesario estar circuncidado para ir al cielo? No, por supuesto que no. Tenemos versículos como el de 1 Corintios 7, 18, ¿vale? Que dice algo como: ¿alguien estaba ya circuncidado en el momento de su llamado?
que no intente quitarse las marcas de la circuncisión. ¿O alguien era incircunciso en el momento de ser llamado? Que no busque la circuncisión. O en Gálatas 5, versículos 5 al 6, porque por medio del Espíritu, por la fe, somos nosotros mismos guardados ansiosamente de la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión cuentan para nada, sino solo la fe que obra por el amor. No hay ninguna cosa externa que puedas hacer para hacerte justo ante Dios. Es solo el arrepentimiento del pecado por la gracia de Dios. Gálatas 6, 15 al 16, porque ni la circuncisión vale para nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Y en cuanto a todos los que andan por esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre Israel, el Israel de Dios. En Filipenses 3, 2 al 3, San Pablo dice: cuidado con los perros, es decir, la gente que exigía la circuncisión para los gentiles. Cuidado con los malhechores, con los que mutilan la carne, porque nosotros somos la circuncisión que adora por el Espíritu de Dios en la gloria en Cristo Jesús y no ponemos ninguna confianza en la carne. Lo que está diciendo es que la señal no significaba nada fuera de la fe. El signo, la señal, no significa nada fuera de una relación. Y esto es lo que él estaba diciendo a mucha gente que creció en la fe del Antiguo Testamento. Ellos comienzan a pasar por los movimientos, ¿no? Tal vez usted creció como católico, ruso ortodoxo o episcopaliano, palabra difícil, donde usted sabe que hay esta rutina y por la que tienes que pasar, ¿no? Tienes que pasar por estas acciones en particular, ¿vale? No llamándolo movimientos, sino acciones. Y pasadas por tales acciones, ves que las señales sin la fe es simplemente una rutina. Creemos en estos signos como rituales, por así decirlo, como la cena del Señor y el bautismo. Son señales que comienzan con la fe, empiezan con la fe, y luego esa fe se evidencia con esta señal. A lo que Pablo está llegando en todos estos textos es que circuncidarse en la carne, sin amar a Dios en el corazón, la circuncisión en el corazón es como llevar un anillo de bodas, sin ser fiel en una relación, en un matrimonio. Eso es lo que quiere decir. En Deuteronomio 10, 12, a partir del versículo 12, encuentras esta idea de la circuncisión del corazón, que no es solo del Nuevo Testamento, sino que estaba en el Antiguo Testamento. Donde dice: ahora bien, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios? Sino el temor del Señor tu Dios para andar en todos tus caminos, amarlo y servir a Dios, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, y para guardar los mandamientos los estatutos del Señor que yo te ordeno hoy, para bien. He aquí que al Señor vuestro Dios pertenecen los cielos y el cielo de los cielos, y la tierra con todo lo que hay en ella. Pero el Señor puso su corazón y su amor en vuestros padres, y eligió a su descendencia después de ellos. Vosotros más que todos los pueblos, como hoy, circuncidad pues las 4 pieles de vuestro corazón, y no seáis más obstinados. A esto se refiere, a la terquedad, esa voluntad que no se rinde a Dios. Dios, conozco tu voluntad, sé lo que quieres que haga, pero no lo haré porque amo más. Amo más a mí mismo, o amo más a algo más fuera de ti. Eso es idolatría. La circuncisión del corazón, la forma en que se hace, esto es a diario. Reconozco en qué parte de mi vida soy terco. Donde sé cuál es la voluntad de Dios y sin embargo me rebelo definitivamente contra ella. Dios, perdóname. Dios, por favor, perdóname. Señor,
ahí es donde tú dices al Señor, Señor, toma el bisturí de tu Espíritu Santo y circuncida esa parte de mi vida. Ayúdame a cortar esa parte de mi vida. La Escritura habla en términos muy gráficos, ¿vale? Muy visuales, de que debemos mortificar los pecados de nuestra vida en lugares donde somos rebeldes contra Dios. Lo hacemos por la gracia de Dios, por su Espíritu. En Deuteronomio 36 se nos dice, y el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma para que vivas. Jeremías 4:4, circuncidaos al Señor y quitar el prepucio de vuestro corazón. Todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, no sea que mi ira salga como un fuego y no haya quien la apague a causa de la maldad de vuestras obras. Esto es algo con lo que cada uno de nosotros necesita luchar diariamente. ¿Dónde están esas áreas de mi vida que necesito la cirugía de Dios? Donde necesito responder al llamado de Dios y buscar la transformación diariamente. Génesis 17:14 dice lo siguiente. Pero el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Vemos la seriedad de esta obligación, subrayada por la amenaza del castigo. Cualquiera que no guarde el pacto, que rompa el pacto en desobediencia, será cortado del pacto. Ahora, la pregunta aquí es Dios soberano en la salvación de Abraham o es Abraham responsable de su salvación? ¿Es Dios soberano sobre nuestra salvación o somos responsables de nuestra salvación? La Escritura dice enfáticamente que sí, que Dios es soberano en nuestra salvación y nosotros somos responsables de responder con una fe obediente a Dios. Fascinante. Pablo en Romanos, el hermano menor de Jesús, Santiago, su medio hermano, digamos. En el libro de Santiago señalan a Abraham como el ejemplo para ambas partes. Pablo en Romanos dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Así que Abraham fue salvado por gracia a través de la fe. Y luego Santiago escribe y dice, mira a Abraham y mira sus obras. Su fe no estaba vacía. La fe sin obras está muerta. Él responde al pacto de Dios y hace lo que Dios le llama a hacer. La respuesta es sí. Si Dios te llama, te justifica y te salva y tenemos responsabilidad de trabajar de nuestra salvación con temor y temblor para no usar sus dones en vano aquí. En la historia de Abraham, Dios dice, confirmaré mi pacto contigo, te haré fructífero, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. Entonces Abraham responde con fe y con obediencia. Wow. Versículo 15, Dios dijo a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. Dios cambia la identidad de Abraham y también la de Sarai. Ahora es Sara. Le da una nueva identidad, nuevo nombre. Y esta es una escritura fascinante porque Sara es la única en la Biblia cuyo nombre es cambiado por Dios. Significa que ella también ha creído en su fe, con su fe en el Señor. Puso su devoción en el Señor. Versículo 16, la bendeciré. Y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ¿a un hombre de 100 años le nacerá un hijo? ¿Y Sara, que tiene 90 años, va a concebir? Y Abraham dijo en el versículo 18, y Abraham dijo a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. En la primera vez Abraham cae su rostro en humildad y en reverencia a Dios, pero ahora cae
sobre su rostro porque la ridiculez de toda esta situación lo había alcanzado ya. Tengo 100 años, mi esposa 90. No, es imposible ya que tengamos un hijo. Llevamos 24 años esperando y ya empieza a reírse ya de lo absurdo que suena. Porque lo único que puede hacer es ver sus circunstancias. Dios viene, aparece, habla y todo lo que él ve, Abraham, son sus circunstancias. Y trata de dirigir a Dios hacia un camino más razonable. Y ese es el camino de Ismael y Dios dice, no. Dios trata con delicadeza a Abraham. Mira en el versículo 19 lo que nos dice. Pero Dios respondió, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Dios dice que llames a tu hijo Isaac. Vendrá, hay una fecha de nacimiento, ponle de nombre Isaac. El nombre en hebreo de Isaac significa reír o risa. Y Dios dice, te voy a dar un recordatorio perpetuo del hecho de que te reíste esta vez. Y luego Sara se rió. Y cada vez que llamas a tu hijo, es él quien se ríe. Solo un recordatorio de que Dios hace lo imposible y siempre, como la expresión dice, ¿no? Quien ríe el último ríe mejor, ¿no? Vemos en el versículo 20 cómo continúa en cuanto a Ismael. Te he oído. Yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Él será padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará por este tiempo el año que viene. ¿No? O sea, este es el día previsto. Fascinante como Abraham dice, Dios, toma Israel. Pero dice, no. Voy a hacer mi pacto con Isaac. Mostrando que Dios es el que tiene la última palabra siempre, ¿no? La aplicación práctica aquí es que mucha gente simplemente pospone el arrepentimiento de pecados, el arrepentimiento de la rebelión contra Dios, posponiendo una relación con Dios y un compromiso con Él. Siguen posponiendo el arrepentimiento pensando, no, solo voy a divertirme un poquito más, voy a divertirme un poquito y luego más adelante en la vida entonces vendré a Dios. Le pediré perdón y todo eso, ¿no? Todo el rollo ese. Bueno, las escrituras nos enseñan el patrón, que si Dios te corteja, no te atrae, ¿vale? Si Dios te llama, hoy, ese mismo momento, es el día de arrepentimiento. Y en cualquier momento Dios puede dejar de buscarte. Él tiene la última palabra. Entonces no te salvas cuando decides salvarte. Te salvas cuando Dios dice, estoy haciendo un pacto contigo. Nuestra responsabilidad es, si Dios te está llamando a sí mismo hoy, llamándote a arrepentirte del pecado hoy, no lo postergues, no lo dejes para otro día. Hoy es el día de arrepentimiento. Dios fue muy generoso con Ismael, pero no hizo un pacto con él. En Génesis 17, 22 al 27, encontramos, dice lo siguiente, ¿no? Cuando terminó de hablar con él, ¿no? Cuando terminó de hablar con él, Dios descendió dejando a Abraham. Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos de su casa, a todos los que le habían sido comprados con su dinero, y en ese mismo día les cortó el prepucio. ¿Vale? Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de sus 4 pieles, e Ismael 13. El mismo día, versículo 26, fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael, y también fueron circuncidados con él todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a extranjeros. El énfasis está puesto en eso. Dios me está llamando a hacer ¿qué? A caer sobre tu cara, luchar contra esto, lucha con Dios. Y entonces dice que lo que estás haciendo, Abraham, este es probablemente su mayor acto de fe. 99 años que tenía el tío. Toma un cuchillo del pedernal,
se circuncidó a sí mismo y luego 318 hombres capacitados en su casa. Y no sé, me gustaría que Abraham escribiera un libro sobre este liderazgo, ¿no? Pero bueno, como en el mundo vas a entrenar a soldados como, hey, hombre, tengo una palabra de Dios. Muy bien, ¿cuál es la palabra? Circuncisión. Él solo dirigió con el ejemplo, ¿no? Se circuncidó a sí mismo. Él es como Dios dijo esto, yo creo, y entonces lo hace. Y esto es lo que realmente se enfatiza. El hecho de que obedece a Dios a pesar de sus dudas. El punto de todo está aquí. Y no es el punto de Abraham. El punto de todo esto es que la salvación es imposible fuera de la obra milagrosa de Dios. El abismo entre nosotros y Dios es tan grande que la salvación es imposible por nosotros. El perdón de pecados de tal manera es imposible. Cuando los seres humanos pecamos contra el santo Dios hay un abismo sagrado entre nosotros. La única manera de salvar eso, si ese Dios de la imposibilidad actúa en nuestro favor, ahí es donde encontramos la única salvación, la única solución. Y eso es lo que ocurre en la historia de Abraham. Dios elige a Abraham y te dice, te voy a bendecir y darte un gran nombre y a través de ti bendecir a todas las naciones a través de tu descendencia. No está hablando de Isaac, está hablando de Jesucristo. Vendrá de la misma línea genealógica de Abraham. Dios le dio a Abraham a un hijo, ¿vale? Isaac, y Abraham lo crió en la fe. Crió a Jacob Isaac y Jacob, crió a Jacob, su hijo, en la fe. Y sucesivamente, encontramos a Jesucristo. El Dios de la imposibilidad envía a Jesucristo, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre, 100% Dios, 100% hombre. Él es el único que podía salvar el abismo entre un Dios santo y un pueblo pecador. Jesús viene en una vida perfecta, la cual deberíamos haber vivido. Pero no lo hicimos, voluntariamente no lo hicimos, y Jesucristo va a la cruz para llevar la pena del pecado, de los pecados que cometimos. Lleva la ira de Dios en sí mismo. O sea, impresionante. De la misma manera en que el nacimiento de Isaac era imposible, desde la muerte del vientre de Sara, y de la misma manera era imposible que Jesucristo volviera de la muerte a la tumba. Que lo que se destaca en todo esto, que se necesitó un milagro de Dios para hacer, a través del Evangelio de Jesucristo. Se necesitó un milagro de Dios a través del Evangelio de Jesucristo, a través de todo este linaje de Abraham para llegar a Jesús. Se necesitó eso para salvarnos. Y luego, además de eso, necesitamos el Espíritu Santo para regenerar nuestros corazones. Así de imposible es nuestro pecado. A muchos de nosotros nos cuesta entender la gravedad de las buenas noticias porque no entendemos la gravedad de las malas noticias de los pecadores que somos. C.S. Lewis, realmente aprecio una cita que él escribe en Si Dios no escuchase, cartas a Malcolm. Dice así: he estado leyendo de Alexander White, un divino presbiteriano del siglo pasado del que nunca he oído hablar, muy digno de ser leído. Y extrañamente, Dante, Pascal e incluso Newman, de mente amplia, están entre sus héroes. Pero lo menciono en este momento por una razón diferente. Me puso violentamente frente a una característica del puritanismo, que casi había olvidado. Para él, uno de los síntomas esenciales de la vida regenerada, es decir, paréntesis aquí, es decir, de la vida de un cristiano, es una percepción permanente y permanentemente horrorizada de la propia corrupción natural y que parece inalterable. La verdadera fosa nasal de los cristianos debe de estar continuamente atenta al pozo negro interior. Fin de la cita. ¡Qué frase!
Esto es lo que quiere decir. Cuando te conviertes en cristiano, te das cuenta de lo pecador que eres. Abraham, tienes que darte cuenta de lo pecador que eres. ¿Y qué se necesita para salvarte, Abraham? Se va a necesitar de un sacrificio de sangre de un varón, de la descendencia que vendrá de ti. Eso es lo que sucede aquí. Tenemos que entender la ferocidad, tenacidad, abominación y la fealdad del pecado, que nos lleva a esa tenaz consagración de Jesucristo como el único salvador posible de los pecadores como nosotros. En Mosaic, aquí, esto es el único de los lugares en la ciudad a los que puedes ir semanalmente, y alguien se levantará aquí y simplemente te dirá lo maldito perdedor que eres. Eres un perdedor espiritualmente hablando, ¿vale? Espiritualmente hablando, moralmente hablando, de que estás en bancarrota. Has roto uno de los primeros mandamientos varias veces. Ese es mi trabajo, ¿no? Aquí. Eres tan malvado que estás de camino a pasar la eternidad separados de Dios. Y ese es mi trabajo, decírtelo. Pero sin embargo, eres tan amado que Jesucristo estuvo dispuesto a tomar el castigo sobre sí mismo. Si te vuelves a Cristo, todos tus pecados serán perdonados y tu identidad cambiada. Tendrás un nuevo nombre. Y ahora que eres un cristiano, te conviertes en un hijo de Dios y tu eternidad está asegurada. Pero todo comienza con reconocer que es tu culpa. Mucha gente es como cualquier cosa fuera de esto, ¿verdad? No, esto no es culpa tuya, eres una buena persona. Si hay algo malo en ti, no es tu culpa. Es una escuela pública, es un barrio, es tu familia, es otra persona, ¿no? Es el otro partido político. No es tu culpa. Eres un desastre y es tu culpa. Eres un pecador y es tu culpa. Tienes que arrepentirte. Todos y cada uno de nosotros. Trump, pecador. Biden, pecador. Republicanos, pecadores. Demócratas, pecadores. Gente que está a favor de las mascarillas faciales por el COVID, pecadores. Gente que están en contra de las mascarillas, pecadores. Gente que se pone en doble mascarilla, pecadores, doblemente pecadores, yo qué sé. Es broma, ¿vale? Pero si conduces en tu coche con doble mascarilla, bueno, gente yo qué sé, gente que están a favor de las vacunas, gente que están en contra de las vacunas, pecadores. Americanos, pecadores. Canadienses, pecadores. Rusos, lo peor, ¿no? Pero cada uno de nosotros somos pecadores y necesitamos a Jesús. Voy a terminar con esto. Si alguien alguna vez ha estado en la Basílica de San Pedro en Roma, yo fui cuando tenía 5 años. No recuerdo nada. Bueno, a ver, pero tengo fotos. Estuve allí. Al entrar en la iglesia a la derecha, en una pequeña capilla en la Basílica de San Pedro, está la Piedad de Miguel Ángel, digamos, ¿no? O sea, que significa, es precioso, vamos. Es la única obra que Miguel Ángel firmó con su nombre. Y así de orgulloso estaba de ella. Una obra de mármol que representa a María, la Madre de Jesús, sosteniendo a su hijo muerto después de la crucifixión. Una representación asombrosa. Una obra maestra. Una representación de un verdadero genio. Es realista y se ve la emoción en el rostro de María. Ve su diestra sosteniendo a Jesús. Ve sus heridas en la caja torácica. Sus pies colgando en el aire. Es como el mármol está cobrando vida, ¿no? Eso es lo que ocurre. El mármol se ha convertido en tela y carne. Y si vas allí ahora puedes verlo, pero no puedes ver claramente. ¿Por qué? 21 de mayo de 1972, el domingo de Pentecostés, un geólogo con problemas mentales, Laszlo Toth, entró en la capilla y atacó la escultura con un martillo de geólogo, golpeándola 15 veces y arrancando el brazo de María a la altura del codo, y arrancando un trozo de su nariz y astillando sus párpados.
Había allí un escultor estadounidense, un artista de St. Louis, que fue el primero en agarrar a este señor y dijo: me levanté de un salto, agarré al tipo por la barba y ambos caímos de la multitud de italianos que gritaban. Fue una especie de escena. Los curiosos tomaron los trozos de mármol y muchos de ellos no los devolvieron, porque sabían que eran valiosos. Incluso no se encontró la nariz de María porque tuvieron que reconstruir esta hermosa escultura con un bloque recortado de su espalda. Tras el atentado, la obra fue minuciosamente restaurada y devuelta a su lugar, donde ahora está protegida con un cristal antibalas. Desde el exterior parece que no ha pasado nada. No hay pruebas evidentes de la restauración, pero te acercas y ves las grietas. Que esta hermosa obra de incalculable belleza se agrietó y luego fue restaurada. Esta es una hermosa imagen de lo que sucede con la vida humana. Que Dios hizo todo y lo hizo perfecto. Luego el pecado entra en el mundo y el pecado toma este martillo y simplemente destroza la hermosa imagen de Dios. La destroza y con ello a cada uno de nosotros. Cuando continuamos por el camino del pecado, seguimos martilleándonos a nosotros mismos y a la imagen de Dios en nosotros, y hacemos eso mismo a otras personas. Pero necesitamos a Jesucristo, el cual fue a la cruz. Sus manos, sus pies fueron clavados con un martillo una y otra vez. Y lo hizo para que la imagen de Dios en nosotros pudiera ser restaurada por su gracia. Cuando miramos a Jesús, un mayor Miguel Ángel, que se sienta, reconstruye, y lo hace con Abraham, reconstruyendo, restaurando, y comienza con el corazón. La circuncisión del corazón. Una cirugía espiritual del corazón. Y lo hace con cada uno de nosotros. La pregunta para cada uno de nosotros es: Dios va con todo, en su amor y relación con nosotros. ¿Responderemos con el mismo amor? ¿Estamos todos con Cristo? ¿Estamos en Cristo? Vamos a orar. Señor, gracias por tus palabras. Gracias por el ejemplo de Abraham. Y te agradecemos que tú le hayas llamado. Gracias por la honestidad de las Escrituras, en las que vemos las vacilaciones y las oscilaciones de la vida de Abraham, de su fe, estos flujos y reflujos que vive. Te agradecemos que tú seguías yendo tras él, derramando de tu gracia sobre él, y que siguieses profundizando su deseo y afecto y su amor por ti. Gracias porque eres un Dios que hace lo imposible. Si hay áreas en nuestra vida donde hay pecado, que ha hecho raíces y que ha tomado el control, Dios, tú eres el único. Tú eres el único que puedes solucionar esto, y tú eres el Dios de lo imposible. Por favor, te ruego, entra. Realiza una cirugía espiritual de circuncisión y haz de nosotros un pueblo que te ame con un corazón eterno, con un amor holístico, de personas que sean irreprochables ante ti y que caminen ante tu rostro. Oramos todo esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.